Hola, buenas tardes. Bueno, pues estamos nuevamente aquí en un episodio más de nuestro podcast. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos nuevamente. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, días, tardes, noches, a la hora que puedan ver este capítulo. Bueno, pues el día de hoy nos vas a platicar sobre un tema donde la palabra incluso suena fuerte, ¿no? La palabra resiliencia es una palabra muy fuerte. ¿Y cómo aplica ahora el tema de la resiliencia en el tema de la ciberseguridad? De eso vamos a hablar el día de hoy. Hola y bienvenidos a Tech Talks, el podcast oficial de Centro Telecom. Primero, ¿qué es resiliencia? Para que los que nos estén escuchando los metamos en contexto. La resiliencia es la capacidad que tiene un sistema o algún proceso de, habiendo tenido algún ataque o alguna discontinuidad, pues pueda reactivarse, pueda seguir funcionando. Es decir, hablando de un sistema en particular, ante un posible evento de seguridad que haya atentado contra la disponibilidad del sistema, la resiliencia de ese sistema será la capacidad que tenga el mismo sistema de continuar funcionando, reactivarse, volver a funcionar en términos generales. Eso es lo que es resiliencia en términos generales. Y es muy importante porque hemos comentado en varios de los podcasts que tenemos, y esa es la frase que me encanta, en donde dice: los expertos de seguridad tenemos que tener éxito siempre. El hacker, con que solamente tenga éxito una vez, ya pasó a afectarnos. Entonces, evidentemente los riesgos nunca se disminuyen a cero, nunca son cero. Siempre existen los riesgos y siempre hay que estar prevenidos, tratar de, evidentemente, lo que hemos mencionado, identificarlos y hacer todas las actividades que tengamos que hacer para prevenirlos, pero también siempre hay que vivir con la idea de que tarde o temprano esas vulnerabilidades pueden materializarse y evidentemente esa materialización nos va a llegar a que a un ataque lo tengamos en la puerta de la casa, y evidentemente ese ataque puede atentar contra la disponibilidad de nuestros sistemas, de nuestra información. Y ahí es donde los ISOs y los expertos en seguridad y los expertos en TI tienen que preguntarse: ¿qué tengo que hacer ante un posible evento de seguridad que ya se materializó? Pues, ¿qué tendría que yo activar? Y ahí es donde viene todo el proceso de resiliencia, que es parte de, finalmente, esa alineación que nosotros tenemos al NIST. Desde la óptica resiliencia hay una serie de actividades que tendría que establecer la compañía, tanto desde el punto de vista de estrategia como desde el punto de vista de operación, para reactivarte en un momento así, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que te escucho me llevas a hacer como la analogía justo, ¿no? A mí, como les decía hace unos minutos, la palabra resiliencia me parece una palabra muy fuerte hasta en la vida personal, ¿no? Y si extrapolamos un poco lo que estás diciendo tú ahorita al plano personal, es como decir: oye, pues tuve yo una situación muy fuerte que viví que tuve en mi vida, y ahora ¿cómo me repongo, no? Y para eso, pues muchas veces te dicen: tienes que ir con un psicólogo. Y un psicólogo te va a ayudar a saber cómo vas a insertarte nuevamente dentro de esta sociedad, cómo vas a volver a confiar, a dar pasos adelante, ¿no? Entonces, me suena como algo muy parecido en esta situación. Ok, ya tuve una afectación a través de un ataque cibernético, ¿cómo me recupero, no? Así es. Y aquí es una buena analogía. Aquí estamos nosotros, los psicólogos expertos en seguridad. Más allá de un tema desde el punto de vista de analizar esa vulnerabilidad, lo importante es hacer una evaluación primero de riesgos, en donde, digamos, yo sugeriría varios pasos en ese tema de resiliencia. La primera, siempre tenemos que analizar los riesgos que tenemos en nuestra organización, hacer un análisis de riesgos y de impactos a la organización. Porque los riesgos nunca se disminuyen, nunca son ceros, se han mencionado bastante, pero lo primero que hay que hacer es conocerlos. Claro. Si no conozco los riesgos que yo posiblemente podría tener en mi organización, pues no puedo aplicar un plan de remediación ante esos riesgos o mitigación ante esos riesgos. Hay planes de mitigación que te reducen los riesgos. Hay riesgos con los que incluso la organización decide vivir con esos riesgos, aceptar esos riesgos o incluso transferirlos. Y ahí es donde ese plan o esa consultoría inicial, nosotros como en Centro Telecom podemos ayudarles a nuestros clientes a hacer ese primer paso, de hacer ese análisis de riesgos.
El segundo es, pues evidentemente, activar ante cada uno de esos riesgos un plan de mitigación o reducción de esos riesgos. Los planes de mitigación pueden ser, pues sí, sin duda, cerrar algunos controles, aplicar controles, cerrar puertas, reconfigurar sistemas, una serie de cosas que reduzcan el riesgo. Y una vez que el riesgo ya lo puedo reducir, pero no lo puedo al final mitigar al 100%, pues ahora hay que activar ese plan de de resiliencia, perdón, para poder recuperarme ante que ese riesgo o otros riesgos pudieran materializarse. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, evidentemente a reactivar planes de DRP y de BCP. Lo primero es activar o realizar un Business Continuity Plan y luego un Disaster Recovery Plan que te permita, pues ante ese ataque a la disponibilidad y continuidad de tu negocio, pues reactivarte. Entonces, primero construyamos el plan. Es decir, pues escribámoslo, veamos qué tenemos que hacer, veamos dónde están nuestros activos críticos, dónde viven nuestros activos críticos, qué sistemas utilizan esos activos críticos, qué personas tienen acceso. Identifiquemos esa cadena o ese flujo de procesos y de negocio que es la indispensable para que mi negocio opere. Una vez que la identifique, pues tanto desde el punto de vista de gente, procesos y tecnología, voy reduciendo en cada uno de los elementos esos riesgos. En segundo lugar, ya una vez que escribí ese plan de BCP y de DRP, ahora hay que operarlo. Activar un plan de DRP no solo significa escribir los procesos que tengo que activar para reactivarme, sino tener procesos tecnológicos alternativos que me permitan reactivarme. ¿A qué hablo o a qué me refiero con esos procesos tecnológicos alternativos? Desde backups de mis sistemas operativos, backup de mis procesos operativos, backup de mi información en alguna otra, no solo dentro de mis facilities, sino incluso en la nube o en otras nubes o en varias nubes, pues esos sistemas, esos backups que me permitan tener la información y mis sistemas, digamos, pues alternos. Pero no solo es un backup, ahora es todo un plan de recuperación ante ese desastre, porque un backup no es un DRP. Un backup sencillamente de mi información, pues es algo que vive y hago un backup cada X tiempo. Pero luego todo el proceso que tengo que seguir para que ese DRP funcione, pues es otro proceso alternativo que también tengo que tener. Y eso es a lo que nos referimos con toda esa resiliencia, a que todas esas mejores prácticas las hayas construido desde la compañía para asegurar que ante un riesgo que se materializa puedas continuar funcionando. Y eso es finalmente la función de ese CISO y de ese TI, o sea, esos expertos de TI, que el negocio siga funcionando, operativo, lo más que se pueda, ¿no? Y también ahí me imagino que se involucra la parte también de análisis forense sobre la situación, entiendo, ¿no? Obviamente, ya que se materializó sí, exacto, se materializó la vulnerabilidad, pues luego ya existirá un análisis detallado de qué fue lo que sucedió, de ese detalle exactamente de por dónde entró la vulnerabilidad, cómo la mitigamos en ese momento, cómo volverla a identificar en el futuro y mitigarla o prevenirla desde cero. Ese plan también tendría que existir, pero lo primero ante esa vulnerabilidad es, uno, que la puedas contener. O sea, esa es parte de uno de los procesos importantes de la resiliencia, es la prevención antes de que suceda y el monitoreo continuo. Es decir, yo les invito a todas las personas que nos están escuchando a sus redes están monitoreadas de manera continua, tienen un SOC contratado, tienen un SOC interno que puede hacer ese monitoreo, porque llega el ataque y lo primero que hay que hacer es tratarlo de contener. Claro. Si ya se atacó y se atentó contra la disponibilidad de tu negocio, pues evidentemente será reactivar tus planes de DRP, identificar por dónde entraron, reducir o contener ese ataque, identificar esas causas raíz de por dónde llegaron, por dónde llegó el vector de ataque, qué elementos estuvieron involucrados, resolverlo y volver a activar toda tu operación y regresar
tu operación de RP a la operación normal. Digamos que ese sería el proceso visto a muy alto nivel. Y evidentemente en eso, pues muchas ocasiones también nos hablan para decir, oye, ya llegó el ataque, ya estoy operando de este lado en mi DRP, ayúdame a hacer un análisis forense para identificar por dónde entraron, etcétera. Entonces es algo que también tiene que existir dentro de la organización. Ese plan de respuesta ante incidentes de seguridad bien identificado, bien escrito, que toda la gente que está operando la infraestructura sepa cómo activar ese plan de ataques o de incidentes o de ataques de incidentes de seguridad y que todo el mundo lo conozca. Y que esté alineado a mejores prácticas, por supuesto. Claro. Y que además de ahí cuentes con las herramientas para pues seguir ese proceso, documentarlo, que toda esa documentación te sirva incluso como un pues análisis posterior o incluso como información adicional que en el futuro te pueda ayudar a pues tener esa continuidad de negocio o esa conciencia o ese análisis después, ¿no? Ahorita que hablas de herramientas, ¿qué herramientas, como las acabas de comentar, pero qué tecnologías podrían estar asociadas al tema de resiliencia? Pues evidentemente, pues herramientas desde la óptica, digamos, si lo vemos por, digamos, un tema de capas de OSI, del modelo de operación, pues desde herramientas de acceso, o sea, tienes que tener elementos adicionales que te permitan seguir operando tus enlaces a nivel de acceso, tus redes a nivel de, a lo mejor, tu resiliencia contempla el que puedas tener no solo elementos primarios, sino secundarios dentro de tu tecnología. Hablamos de routing, switching, toda la parte de red y de red de conexión hacia tus data centers, por ejemplo. Por supuesto, la misma información que vive en tus data centers, si tú tienes un data center interno, pues que puedas tener toda esa infraestructura replicada en su justa medida en un data center externo o en una nube externa para que puedas tener tu primario y tu secundario. Entonces hablamos de tecnología tanto de red como de procesamiento, como de bases de datos, que todo eso pueda vivir allá. Ahora, eso a la gente le puede sonar, oye, eso significa que, voy a poner un ejemplo muy burdo, para tener resiliencia de mi transporte necesito tener un coche adicional. Pues en términos generales sí. Claro. Pero no significa que si el objetivo es mantener, insisto en este ejemplo muy burdo, el tema de transporte, pues a lo mejor tu resiliencia es, no tengo que tener un coche adicional, tengo que tener una moto o una bicicleta, ¿no? Ahora sí, aterrizando en temas de seguridad, es permítanos sentarnos con ustedes y analizar cuáles son dentro de tu proceso de negocio los elementos claves que podrían en un momento dado afectar a tu negocio y afectar la disponibilidad y continuidad de tu negocio. Y eso significa que no son todos los elementos clave o no son todos los elementos de infraestructura los que tienes que tener arriba en todo momento para mantener tu negocio. Hay ciertos elementos técnicos que tienes que mantener y que esos son los importantes a identificar y entonces sí replicar de otro lado en tu DRP. Para ser más concretos, voy a poner un ejemplo muy burdo. Tu página web ¿es un elemento clave para mantener tu negocio? A lo mejor no, o a lo mejor sí. Claro, si tu función es vender en línea, pues entonces tu página web que tiene el motor de venta en línea sí será un elemento clave para mantener tu negocio. Claro. Pero si solamente es un elemento de información, entonces no es un elemento clave y tienes que centrarte justamente en cuáles son esos activos críticos, tanto tecnológicos como de información, que debes de mantener en el proceso de resiliencia. Pues muy interesante. Y bueno, ¿cómo se alinea esto con la parte de capacitación y concientización? Muy importante igual, siempre la parte de concientización es el elemento, el usuario es el elemento más débil dentro de la cadena de seguridad. Y entonces, si bien tienes que tenerlo consciente todo el momento de que evite esos posibles eventos de seguridad, también tienes que capacitarlo porque dentro de ese proceso de negocio hay elementos clave, personas claves que van a operar ese DRP y tienen que también recibir una capacitación de que en el momento que haya un evento de seguridad que haya atentado contra tu disponibilidad, pues tienen que activarse protocolos y tiene que la gente saber qué hacer, ¿no? Básicamente es un tema de, estamos en una emergencia,
quiénes son los participantes Claro. de esa emergencia y qué tienen que hacer ante esa emergencia. Entonces, ejemplo, si hay gente que tiene que trasladarse del sitio central a un sitio remoto para continuar operando, tienes que saber quiénes son esas personas. Esas personas tienen que saber que en cuanto les llegue la alerta tienen que hacer A, B, C y D y tienen que trasladarse a ese sitio remoto y tiene que haber un tiempo de recuperación. Es algo que se llama un RTO o un RPO. Esos son los tiempos de recuperación de una vez que sucede la emergencia, en cuánto tiempo voy a reactivarme Claro. para que mi negocio no sufra una afectación grave. Pueden ser segundos, o pueden ser horas, o pueden ser días. Depende de cada negocio. Cada negocio, en función a ese análisis que se hace, determina cuánto es el tiempo que está dispuesto a tomar ante un evento de seguridad y la recuperación de ese evento de seguridad. Y ese tiempo tiene que ver justamente con qué elementos identificas tanto de tu tema tecnológico como tema de personas, y entonces que las personas estén capacitadas para reactivarse y Seguir hacia adelante, seguir claro. hacia adelante, seguir Definitivamente. trabajando en ese sentido. Si no estás capacitado, pues te llega la emergencia y dices, ahorita voy y haces otras cosas y no le tomas tanta Claro. importancia. Entonces, pues sí hay una capacitación, incluso hay por compliance, al menos tienes que hacer al menos un ejercicio de recuperación ante un desastre por lo menos una vez al año. Eso significa fingir que hay un ataque. Hay un evento que atenta contra tu continuidad y entonces activar tu plan de DRP y asegurar que todo el plan se siguió al pie de la letra. Y entonces una vez que se siguió, regresar a la operación, calificar y entonces otra vez mitigar lo que hayas encontrado en ese proceso. Es decir, es un ejercicio, es como el ejercicio que hacemos cada año de los temblores. Hagamos ese ejercicio, Claro, ¿no? claro, exacto. Es el mismo ejercicio que haces para la parte de DRP. Justo cuando estabas hablando estaba pensando yo como tratando de aterrizarlo en eso, ¿no? Que dices, oye, pues es que cuando viene un ejercicio de simulacro, pues todos sabemos a dónde irnos, quién es el líder, cómo nos va a llevar hacia ese punto seguro, cuáles son los protocolos. O sea, estamos muy entrenados, bueno, al menos en la Ciudad de México estamos muy entrenados en eso. Eso mismo entiendo que debe ser muy similar con la parte de desastres cibernéticos en una compañía, ¿no? Exactamente, es el simulacro ante un desastre y es activar ese plan para ver que ese simulacro se ha llevado al pie de la letra, lo calificas. Yo creo que muy pocas empresas hoy están haciendo eso y de verdad que es súper valiosísimo. Es súper valioso, evidentemente las empresas que están reguladas en diversos sectores sí lo hacen, porque la regulación te lo solicita y pues es una regulación. Las empresas que están certificadas ante determinadas instancias, un ISO 27, por ejemplo, parte del proceso ISO 27 es tener un plan de recuperación y luego hacer simulacros, y esos simulacros calificarlos y pues atacar esos posibles riesgos que hayas identificado en el simulacro, resolverlos. Entonces, seguramente sí lo están haciendo. Y ahí, de nueva cuenta, Centro puede ayudar tanto en el proceso de te ayuda a hacer tu plan de vía, tu BSP, tu DRP, desde el punto de vista 100% consultivo. Te ayuda a hacer tu DRP desde el punto de vista 100% operativo. ¿Y qué significa eso? Oye, déjanos como Centro Telecom ayudarte a identificar desde toda tu infraestructura tecnológica cómo te puedo ayudar. Te puedo ayudar en dar internets adicionales, accesos adicionales, accesos a las nubes adicionales. Desde esa parte del acceso te puede ayudar a plantear un esquema de red alternativo, es decir, identificar hoy en día cómo está funcionando tu red y en ese proceso decir, oye, ante esta red, pues yo te sugiero que tengas disponibilidad adicional en esa red a través de poner, pues a lo mejor firewalls en alta disponibilidad en estos puntos para que tengas esa posibilidad de recuperarte. Eso a nivel de red, y a nivel de tu DRP como tal, pues ya es operarlo desde un data center alterno. Claro. Nosotros tenemos acceso a las nubes, a las principales nubes, o incluso tenemos la posibilidad de ubicar en nuestros data centers pues sus servidores, y pues incluso darles en comodato la parte de los servidores ubicados en nuestros data centers. Entonces hay diferentes alternativas, depende de cada persona o de cada compañía, de lo que claro. quiere de su DRP y de su BSP. Y ahí es donde Centro puede ayudarles, insisto, desde el punto de vista consultivo hasta desde el punto de vista operativo.
Pues como siempre, Ricardo, muy interesante platicar contigo. Muchísimas gracias. Creo que nos queda claro a todos un poquito cómo aplica la resiliencia corporativa ante este tipo de ataques. Pues muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Pues gracias a ti y a los que estamos por acá grabando y por supuesto a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Hasta luego. Únase a nuestra comunidad y escuche nuestros contenidos. No se pierda los consejos prácticos, casos de éxito, pláticas con invitados especiales y todas las novedades tecnológicas que Centro Telecom tiene para usted. Nos escuchamos pronto.